Ya, el tema de hoy es la resurrección. Qué tema tan poderoso y hermoso, ¿verdad? Es lindo cuando recibimos este tipo de enseñanzas, porque aunque ya lo conocemos, es hermoso saber que el Señor está trayendo estos estudios para que nos afirmemos. No es por simplemente por repetir algo que de pronto nosotros conocemos, es para seguir siendo afirmadas, para revelar cosas que de pronto en algún momento desconocíamos, y yo sé que el Señor lo va a hacer en esta mañana. Entonces, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, si nos remontamos un poco a los profetas o en el Antiguo Testamento, hay muchos versículos que sostienen que Jesús fue crucificado, que Jesús se levantó de los muertos, que Él no quedó en esa cruz. Podemos revisar para que usted luego lo pueda leer, porque igual lo vimos en la clase anterior cuando Siervita nos enseñó acerca de los símbolos de la crucifixión. Pero para afirmar lo que le estoy diciendo, usted puede leer Isaías 53. Puede revisar el Salmo 22 y 16, el libro de Daniel 12, el libro de Oseas 6, versículo 2, que hablan y reafirman de todo este proceso que el Señor tuvo que atravesar por obediencia, ¿verdad? Entonces, veamos lo que nos dice el Nuevo Testamento. ¿Qué es para nosotros la resurrección? Para nosotros, para los hijos de Dios. La resurrección de Jesús, de Jesucristo, es el pilar fundamental de nuestra fe. Es la celebración de la victoria definitiva. No hay otra. Es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Esa es la resurrección, ¿verdad? El sacrificio de nuestro Señor garantiza la justificación y la vida eterna para los que creen en Él, demostrando su divinidad. Y vamos a irnos a la Biblia. Vamos a ir a Mateo 28, del versículo 1 en adelante. Y este pasaje inicia, su título dice, la resurrección. Dice la palabra, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Vea todos los acontecimientos que suceden, ya los vamos a ir desmenuzando un poco. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, este pasaje de Mateo
inicia, dice que pasado el día de reposo, ¿verdad? Es decir, habla de que, que la resurrección va marcando el fin del sábado y la victoria, ¿verdad?, sobre la muerte. Hay varios puntos claves aquí. El tiempo, ¿verdad?, que dice que fue al amanecer. Y eso se refiere, ¿verdad?, al día de reposo que está hablando. Y hablando del tiempo, ¿verdad? Porque el Señor resucita el domingo, porque dice que pasado el día de reposo, es decir, que nos dice, termina el sábado, inició el domingo, está identificando el tiempo. Habla también de las testigos, ¿verdad? Estamos hablando de María Magdalena y la otra María, dice. Ya vamos a identificar quién era la otra María. Entonces, ellas ven ese sepulcro y el sepulcro vacío, ¿verdad? Que es una señal también de lo que significa el nuevo pacto, la validación y la identidad de Jesús y la esperanza para nosotros de una vida eterna. Entonces dice el pasaje, pasado el día de reposo, como les decía, que era el sábado, ¿qué representa? Representa el cumplimiento de la ley y el final del antiguo pacto. Este es decir, se cierra el luto y la espera, ¿verdad? Porque obviamente en ese momento, recordemos que el Señor había sido crucificado, es decir, estaba muerto, y muchos, algunos tal vez con incredulidad decían, ¿será que resucitará? ¿Será que realmente va a levantarse de los muertos? Y debieron haber muchos incrédulos a pesar de todas las señales que nos describe Mateo, ¿verdad? Entonces, dice luego que al amanecer del primer día de la semana, es decir, domingo, como está escrito aquí en la palabra, dice que esto simboliza la luz de un nuevo comienzo, la nueva creación y la victoria sobre la oscuridad de la muerte, ¿verdad? Y la muerte. Dice que va María Magdalena en el versículo 1. Mire que estamos recién todavía en el versículo 1. Va María Magdalena y la otra María. ¿Quién era la otra María? Lo podemos ver en Mateo 27:56 para que entendamos quién era la otra María. Mateo 27:56 dice, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacob y de José. Esa era la otra María. ¿Qué representan estas dos mujeres? Ellas representan la fidelidad y el amor perseverante, porque ellas estuvieron presentes en el momento de la crucifixión. Recordemos que muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron. Jesús se quedó solo. Estuvo solamente su único discípulo, al cual encargó a su madre, ¿verdad? Entonces, todos huyeron, lo dejaron solo. Él estuvo ahí, pasando oprobio, pasando todas las situaciones que estudiamos la clase anterior, ¿verdad? Pero María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. ¿Qué fueron a hacer ellas, verdad? Entonces, estas mujeres representan, como les decía, la fidelidad y el amor perseverante. Ellas rompen las barreras culturales de la época, elevando el papel de la mujer y garantizando que la noticia de la resurrección no fue un invento masculino, porque quienes juzgaron a Jesús eran hombres. Todos los que lo acusaron, todos los que decidieron su destino en esa cruz eran hombres, pero sus primeros testigos fueron mujeres. Imagínense lo importante que para el Señor tiene el significado de que sus primeros testigos de la resurrección fuesen mujeres. Entonces, ¿qué fueron a hacer ellas? Dice que vinieron a ver el sepulcro. ¿Y qué representa ese ir a ver el sepulcro? Era la búsqueda física, ¿verdad? Era ver, era porque ellas iban a ponerle ungüento, especias, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? Ellas no se imaginaban que el sepulcro iba a estar vacío. Entonces, ellas fueron a esa búsqueda física de Jesús, aunque
con incredulidad, pero también con esperanza incierta, porque no sabían si realmente él iba a resucitar. Nosotros en nuestra carnalidad también podemos pensar eso. ¿Será que resucitó o no resucitó? Si hubiésemos estado allí, si hubiésemos sido esas Marías, ¿verdad? Entonces, esa tumba vacía es la confirmación de la validación de la identidad o es la validación de la identidad divina de nuestro Señor Jesús, porque Él ya no estaba allí. Entonces, en el contexto de que ocurre el fin de semana, ¿qué representa esto, verdad? Confirma que se cumplió en el tiempo que fue profetizado, 3 días, validando que lo que Jesús les había dicho. Jesús repitió en varias ocasiones que al tercer día resucitaría. También lo dijo cuando no entendían lo que el Señor decía, que él iba a derribar ese templo y en 3 días lo iba a volver a levantar, ¿verdad? Pero él no hablaba del templo físico, hablaba de su templo, del cuerpo. También vemos, dice en el versículo 2, que hubo un gran terremoto. No me imagino la magnitud de ese terremoto. Si hubo un medio temblor nos da miedo. Imagínese, dice que la palabra en el versículo 2 dice, hubo un gran terremoto. ¿Qué significado tiene esto? Esto representa la intervención de Dios y la irrupción del poder divino en el mundo terrenal. Él movió las simientes de la tierra para decirle a los que estaban en esa época, este es mi hijo, el que ha resucitado, el que levanté de los muertos. Aunque no entendían, y creo que si nosotros hubiéramos estado en esa época tampoco lo hubiéramos entendido si nos hubiéramos tomado como, como postura carnal, pero así lo dice así lo enseña la palabra esta mañana. Luego dice que porque un ángel del Señor descendió del cielo. Esto quiere decir que el Señor envía un mensajero divino, ¿sí? ¿Para qué? Para validar y testificar la resurrección de Cristo, de su Hijo amado. También nos habla que removió la piedra. Esto es señal de que no era que movía la piedra para que saliese el Señor Jesús. No. Esto significaba que el remover esa piedra para que los testigos puedan ver el sepulcro vacío, porque humanamente una persona no podía mover la piedra, ¿sí? Y lo que hace el Señor es que remueve, como dice la piedra, para que los testigos puedan ingresar al sepulcro y testificar que el sepulcro está vacío. También hay otra ejemplificación aquí y es que el ángel se sentó sobre ella, se sentó sobre la piedra, ¿verdad? Y este sentarse sobre la piedra simboliza victoria, dominio y autoridad sobre la muerte, habiendo, ¿verdad? Habiendo sido vencido o viendo, porque los invadió un temor a los guardias y roto ese sello romano, ¿verdad? También nos habla en el versículo 3 que su aspecto era como relámpago con vestidos blancos como la nieve, dice. Y esto representa o nos señala que, que estas vestiduras eran santas, puras, y que venían a ser de origen divino, porque habla que eran como relámpagos, era como tan brillante, digo yo, que no pudiéramos haber soportado eso, porque habla de que eran como relámpagos y vestiduras tan blancas como la nieve. Entonces habla de la santidad y de la pureza y de ese origen divino, de ese enviado por el Señor. Dice que tanto eran tan fuertes, tan blancos sus vestiduras, ¿verdad?
que esto le generó miedo a los guardias. Temblaron y dice que se quedaron como muertos, o sea, no, no podían resistir a lo que ellos estaban observando. Y déjenme decirles que ellos también fueron testigos, porque ellos vieron lo que estaba aconteciendo. No entendían, pero ellos estaban mirando lo que estaba aconteciendo y se llenaron de temor. Pero el ángel respondiendo dijo a quién, no a los guardias, le dijo a las mujeres. Mire qué bonito. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Esto nos enseña que el Señor ya tenía su plan divino. ¿Quiénes iban a entrar? ¿Quiénes iban a ser sus primeras testigos, verdad? Ya no lo iban a encontrar porque el ángel les está diciendo, porque les dice, no está aquí, el 6, pues ha resucitado como dijo. Ahí está validando lo que Jesús había enseñado mientras estuvo con ellos. Y les dijo, ¿no? Ved del lugar, es decir, pasen, vean que ya no está. Y les da una instrucción. Entonces les dice, e id pronto y decid a quién, a todo el mundo. No, él fue específico. Decid a sus discípulos que han resucitado, que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros, es decir, él ya iba camino. ¿A dónde? A Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Les da una instrucción clara, pero no era para cualquiera. No era dile a tu vecina, dile a tus amigas, no. Ve a tus hermanos, ve a los discípulos, a ellos les tienes que decir. Entonces, mientras ellas iban a dar las buenas nuevas, dice que aquí se les apareció Jesús. Y ellas dice que acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, se postraron, ¿verdad? Lo adoraron. Imagínense qué escena tan maravillosa y recordaba como cuando María de Betania derramó el perfume y ella fue a los pies de Cristo. Y qué hermoso, ¿verdad? Que ellas lo adoraron inclinándose. Y Jesús les dijo, no temáis, nuevamente, primero les dijo el ángel y luego Jesús les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sí? O sea, el mismo Señor les estaba diciendo que se iban a reencontrar en ese lugar, en Galilea. Allí se iban a encontrar. Y eso representa el que camina, el que vayas a un lugar, porque Galilea no estaba cerca de donde ellas estaban ubicadas. Él les estaba ya instruyendo o las estaba preparando de la tarea que les iba a entregar a los discípulos y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos estos acontecimientos tras la resurrección, ¿sí? Que vimos, el descubrimiento de la tumba vacía, eh, luego de la resurrección, el Señor se aparece o tuvo múltiples apariciones a los discípulos, ¿verdad? Y estuvo con ellos 40 días. También Él les da o se habla de la gran comisión, ¿verdad? Él les da una tarea específica. Y por último, la ascensión del cielo y la promesa del Espíritu Santo. Vemos cómo de entre todas las apariciones que hizo el Señor durante esos 40 días, hay una muy particular que hoy les voy a hablar. Entonces, hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, cómo fue el proceso de la remoción de la piedra, vimos qué significado tiene cada simbolismo que habla la Biblia con respecto al proceso de la resurrección, ¿verdad? Porque quisiera que no lo tomen a la ligera. Como les decía al principio, todos conocemos este proceso, pero realmente hay hay códigos muy enriquecedores que cuando yo estudiaba decía, wow.
no entendía que realmente, o de pronto para mí, no era tan importante el por qué la piedra removida, el por qué el ángel se sentó sobre la piedra. Entonces, todo ha tenido un significado clave que ahora yo creo que todas tenemos más, estamos más claras, ¿verdad? De lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana. Entonces, de entre todas las apariciones que el Señor hizo a los discípulos, vemos la aparición de los dos discípulos que iban camino a Emmaus. Y para eso las invito a que busquemos Lucas 24. Lucas 24 y vamos a irnos desde el versículo 13. Entonces, dice la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos, ¿dos de quién? De los discípulos. Iban el mismo día, o sea, el mismo día que se supone que el Señor iba a resucitar, ellos iban, dice, camino a Emaús, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. El 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos aún no lo habían identificado. Porque dice el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, estaban enceguecidos a pesar de que él caminaba con ellos. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es decir, ellos estaban acongojados, ellos estaban enlutados, estaban ciegos, estaban tristes. Entonces el 18 dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, les había dicho, ¿dónde estabas? Que no sabes lo que aconteció, ¿verdad? Así estaban de ciegos, no lo veían. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Miren, ellos no hablaban de que no, no sabes de quién era Jesús Nazareno, no sabes que era mi Señor. Ellos se refieren como, era un varón, un hombre, un profeta. Imagínense cómo lo calificaron. Y ellos andaban con Jesús. Ellos andaban con Jesús. Y para ellos dice, era un varón. Era un profeta, poderoso en palabra, es decir, predicaba hermoso delante de Dios y de todo el pueblo. Imagínense, lo veían como un ser humano, no como la divinidad que era Jesús. Y dice, ¿y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? O sea, lo mataron. Lo mataron, dice. Pero nosotros, aquí viene algo interesante, miren, pero nosotros esperábamos, es decir, estaban tan tristes que no veían lo que estaba aconteciendo, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, él vino y nosotros pensábamos que era el libertador. Ellos lo veían como que si fuese un rey, el que los iba a liberar del yugo romano, ese yugo de esclavitud, ¿verdad? Que tenían
que venía a ser el nuevo rey, que iba a destronar al que estaba allí y que él iba a ser el rey del pueblo, ¿verdad? Porque ellos pensaron eso. Y miren, la duda los carcomía, el temor, la incertidumbre. Y no creían, porque miren lo que dice. Y además de todo esto, hoy es el tercer día. Es decir, ya han pasado 3 días que nos dijo y no pasa nada. Eso es lo que ellos tenían en su mente y en su corazón. Entonces el 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres, mire, no le creyeron a las primeras testigos, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. No creían en el mensajero del Señor, en esos mensajeros divinos que decían que ya había resucitado. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Aquí estaban actuando como Tomás, ver para creer. Si yo no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dice el 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Él les está evangelizando nuevamente. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, es decir, se les adelantó, ¿verdad? El 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, mire que todavía ahí no lo reconocían, a pesar de que ya los estaba profetizando, les estaba evangelizando. Dice, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y mire lo que sucede. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, mire lo que sucede aquí. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Miren, fue en ese momento que ellos recordaron, ya estuvimos en la mesa del Señor y hoy nuevamente Él está con nosotros partiendo el pan. Ahí recién lo reconocieron, porque aquí lo dice la Escritura. Entonces les fueron abiertos los ojos, el 31. Y mire lo que pasa en el 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, él les estaba evangelizando y todavía no lo veían. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, porque ahí en ese preciso momento fue donde ellos pudieron verlo. Entonces, ¿cómo vemos que Jesús primero transforma, ¿verdad? Su dolor, su duda en esperanza, abriendo sus ojos para reconocerlo, que estaba vivo y que estaba vivo lo que los llevó de regreso a Jerusalén, porque luego de que se dieron cuenta, ellos regresaron a Jerusalén. Jesús se acerca con la tristeza y la duda. Ustedes vieron que ellos estaban tristes, no lo podían creer, hablaban de que era un varón, un profeta, no que era el Hijo de Dios. Y aunque ellos no lo reconocían,
Jesús caminaba con ellos, escuchando sus temores y acompañándolos. Él les interpretó las escrituras. Jesús explica cómo la profecía del Antiguo Testamento señalaba su sufrimiento, la muerte y resurrección, ¿sí? Y que todo esto era parte del plan divino. Vemos cómo en el momento en que se hace la fracción del pan o la partición del pan que hace Jesús, al compartir la mesa, se revela así con ellos, ¿verdad? Y tiene un momento tan lindo de hospitalidad y comieron, ¿verdad? Y se abrieron los ojos de los discípulos. Dice que sus corazones ardían mientras iban caminando. Es decir, ellos sentían, ¿verdad? Sentían esa palabra viva que creo que todos sentimos cuando la recibimos. Era la misma compasión o repartición de la palabra y el encuentro con Jesús. Por eso sus corazones ardieron dentro de ellos, cambiando su desesperanza por alegría y por fe. ¿Qué también lleva este pasaje del camino a Emaús? Es el regreso a la misión, ¿sí? Porque ellos regresaron a Jerusalén. El encuentro no termina en Emaús, ¿verdad? Sino que transforma la experiencia, motivándolos a volver a Jerusalén para reunirse con la comunidad y compartir la noticia de la resurrección, porque yo supongo que cuando ellos llegaron a reunirse con los discípulos, llegaron tan emocionados. Está vivo, lo vimos, hablamos con él. Entonces, este pasaje nos enseña a un Jesús resucitado, a un Jesús presente, aún en los miedos, que la palabra es viva porque ardía en sus corazones, así como cuando recibimos una palabra y uno dice, esa palabra es para mí. Así es la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz, ¿sí? Entonces, esta porción nos ofrece, ¿verdad? Esperanza, reorientación a los creyentes para ir a hacer la misión que el Señor nos encomienda. Entonces, todos estos acontecimientos relevantes que empezó desde lo que les enseñaba al inicio, el significado de la resurrección y cada uno de estos acontecimientos que se dieron o señales, vemos cómo toda la Biblia, realmente gran parte de las enseñanzas nos muestra, tanto en Mateo 28 como en Juan, el descubrimiento de la tumba vacía. Todo lo que ocurrió, ¿sí? Si por un momento vamos a Juan 20, ¿sí? Que era lo que decía que eran lo que estaba hablando los discípulos camino de Maús. Le decían, dos mujeres testificaron, ¿verdad? Que él iba, que él había resucitado. Es decir, hasta eso ellos no creían. Ellos dijeron, ¿qué estarían pensando? Estarán locas estas mujeres, ¿no? Pero Juan 20, del 1 al 10, habla, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que él amaba, Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro
y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, el descubrimiento de la tumba vacía es uno de las confirmaciones de la divinidad de Jesús. La aparición a María Magdalena, ¿sí? Ellas representan o eran las encargadas, las primeras en anunciar su resurrección a los discípulos. Y lo vimos, ¿verdad? En Mateo, pero también habla en Juan 20 del 11 al 48. Por tiempo no lo voy a leer, pero usted lo puede reconfirmar. Vimos cómo el Señor se apareció a los apóstoles, y vimos cómo en el camino a Emmaus que vimos de Lucas 24, del 13 al 35, todo el acontecimiento, todo lo que hizo el Señor durante ese caminar, ¿verdad? Con estos dos discípulos. Pero también vimos o vemos otra de las señales, y es la aparición a los apóstoles. Y aquí está nuestro querido Tomás. Se aparece, ¿verdad? En el cenáculo, o es decir, estaban reunidos mostrando sus heridas para simplemente confirmar que él era el mismo y disipar toda duda. Mire cuánta misericordia tuvo el Señor, que él mostró hasta sus heridas para poder mostrar o demostrar que él era el Cristo resucitado. Y vemos cómo en Juan 20, del 19 al 29, esto ocurre. Vemos cómo se le aparece a los discípulos y dice, miren, les voy a leer una parte porque esto me encantó. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, estaban cerradas, no había forma de que alguien entrara, o se imaginarían que de pronto podía entrar un fantasma, ¿verdad? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Entonces vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Les dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces aquí viene Tomasito, ¿verdad? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y miren lo que les dice. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ahí sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Ojo, no es que le abrieron, pasa, Señor, adelante. El Señor entraba, y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, fue directamente a Tomás, dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Me encanta porque esos somos nosotros. Yo creo que todas las que estamos aquí no hemos visto, no hemos metido el dedo, pero sí creemos en Él. Yo creo que todas las que estamos aquí creemos en ese Dios maravilloso que entregó su vida y que resucitó, dándole la victoria
a, a que podamos tener esa esperanza de una vida eterna, siempre que le creamos, porque dice, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Es decir, solamente hay que creerle. Y me encanta porque después de esto, ¿verdad? Él les da, él les da una dirección que es la Gran Comisión en Galilea y lo podemos ver en Mateo 28 del 16 al 20, ¿verdad? Y ahí titula la Gran Comisión. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía, miren, es que así somos, la carne es chúcara, se resiste a creer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que estamos haciendo hoy es lo que tenemos que hacer siempre. Ir y predicar a todo el mundo, porque el Señor va a estar con nosotros hasta el fin. Él no nos va a abandonar, ni nos ha abandonado. Posterior a esto, ¿qué ocurre? La ascensión al cielo. Recordemos que Jesús estuvo, como les decía, 40 días. Él estuvo, no estuvo de vacaciones, él estuvo evangelizando, mostrando, mostrando que era real lo que decía los profetas, lo que ya se había profetizado de él. Pero aún así, él seguía profetizando, Mateo 28 del 16 al 20. Entonces vemos en Lucas 24 del 50, Lucas 24, perdónenme, no, ese no es. Hechos 1, perdón, Hechos 1 del 9, Hechos 1, perdón, del 6 en adelante y habla de la ascensión. Dice, desde el 6. Entonces, los que se habían reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero miren lo que van a recibir, qué hermoso regalo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, ¿quiénes? Los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, aquí ya les está diciendo, la promesa está dada. Él va a volver porque Él va a venir, pero ya no va a venir resucitado, ¿verdad? Él ya va a venir como rey. Y les deja también, vemos eh, que hemos leído ya Hechos, vemos en Hechos del 4 al 8 que les deja el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual
les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que luego sabemos lo que ocurrió en Pentecostés, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos muestra esta enseñanza de todo lo que hemos estudiado? Que la resurrección es el triunfo que permite a quién, a los hijos de Dios, a vivir con propósito hoy y con la esperanza de la vida eterna. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido clara. Si hay preguntas, si no pregunto yo. Espero que haya